Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12:16 de la tarde. Con nuestro país, a Colombia. 12:17 de la tarde y seguimos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y comenzamos nuestra sección de las 12 del día con la preocupación, una preocupación que en este momento tiene el mundo entero y también Colombia por la llegada de un posible tercer pico, una tercera ola. Estamos viendo el aumento preocupante de casos en Europa. Alemania informó la puesta en marcha de duras medidas de confinamiento durante Semana Santa. Los casos en Madrid están subiendo. Los habitantes de París y de ciertas regiones de Francia están ya en cuarentena. Los residentes del Reino Unido que se vayan de vacaciones van a tener que pagar una multa de aproximadamente 5.000 libras. Estamos viendo aumentos en Chile, aumentos en Uruguay, que son países que tienen campañas de vacunación, digamos, muy avanzadas, mucho más que Colombia, y también estamos viendo casos preocupantes en Colombia, en Cali, en Medellín, en la costa atlántica. Ana Cristina, cuéntenos qué está pasando en Medellín y en Antioquia en este momento con los aumentos de casos de COVID. Sí, Valeria, por ejemplo, en Medellín vemos cómo en cosa de una sola semana los casos aumentaron, los contagios aumentaron de 644 que había el 15 de marzo al 22 de marzo que hay 1.243. Si bien es cierto, el gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez, ha dicho que eso se debe en buena parte pues no hay como un solo factor, sino pues a que la gente volvió otra vez, la movilidad en las ciudades otra vez volvió al comercio, tal vez un poco de relajamiento, es decir, no hay un solo factor que se pueda apuntar como que es el único responsable de este aumento en los contagios. Pues en este momento hay una reunión con los alcaldes donde van a determinar si hay que tomar otras medidas, Valeria, porque es que de verdad que en cosa de 7 días duplicar el caso de contagio, los casos de contagio, pues es una muy mala noticia y que de verdad pues no solamente se puede dejar, digamos, solamente en manos de los ciudadanos, sino que también tiene que haber unas medidas del gobierno que dicten las directrices para hacer, tanto para los operadores de turismo y los alcaldes, como para los mismos ciudadanos. Hugo Mario, y la noticia tiene que ver con su ciudad, con Cali. Acaban de decretar el pico y cédula, ¿no? Sí, vuelve el pico y cédula, no hay fecha exacta, pero la medida va a regresar. Y esto para controlar aglomeraciones, sobre todo a la hora de ingresar a hacer diligencias en bancos o hacer compras en supermercados. Se había desmontado la medida de pico y cédula, pero nuevamente se implementa para evitar ese tipo de concentraciones masivas o de aglomeraciones. Esto ante la creciente de contagios en la ciudad, pero además preocupa, ¿sabe qué, Gonzalo? Que ha crecido el número de camas ocupadas en unidades de cuidados intensivos. En Medellín, Ana Cristina, estoy leyendo acá, está en el 76% la ocupación en UCI. En Cali también por encima del 75%. En Barranquilla por encima del 81% la ocupación de camas en UCI. Es altísima la ocupación nuevamente de las unidades de cuidados intensivos en los hospitales de las principales ciudades del país. Y por eso, para hablar, sí, es inminente la llegada de una tercera ola, como bien nos narraba Valeria, en Europa, que ya la están viviendo. Tenemos a 3 grandes invitados. Luis Gonzalo Morales es médico con maestrías en salud pública y ciencia política, especialista en administración y economía y exgerente para el COVID en Medellín. Don Morales, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio. Muy buenos días o ya muy buenas tardes. Un saludo a todos los integrantes de la mesa y muy especialmente un saludo. También tenemos a Laura Rodríguez, ella es médica epidemióloga y docente de la Universidad Industrial de Santander. Señora Rodríguez, doctora Rodríguez, buenas tardes y gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Muy buenas tardes para todos, un saludo cordial a todos en la mesa y a los oyentes que están conectados hasta ahora. Y Maribel Arrieta es médica, anestesióloga, epidemióloga y miembro de la Junta Directiva del Colegio Médico de Bogotá. Doctora Arrieta, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a todos, un saludo especial a los integrantes de la mesa y a todos los oyentes.
Yo quiero arrancar con la doctora Rodríguez. Doctora, usted es epidemióloga y usted sabe lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido a lo largo de un año. La pregunta ¿es inminente la llegada del tercer pico a Colombia? Bueno, yo creo que tenemos diferentes situaciones y ya como síntomas que nos están hablando que evidentemente estamos en una situación de ascenso y que no solamente dada por los nuevos casos que estamos registrando diariamente, sino también por la cantidad de muertes registradas diaria, por la positividad, ¿cierto?, de las muestras que se están realizando a lo largo del país, que muestran un incremento de lo que veníamos registrando en los últimos meses. Y pues esto, uno de lo que usted acaba de comentar, de también el comportamiento, digamos, que vemos y las situaciones de festividades o de receso de Semana Santa que se avecinan, pues abonan un buen terreno para todas la posibilidad de que tengamos realmente un nuevo pico en Colombia, como lo está teniendo ya Europa. Doctor Morales, hay un debate, una discusión que tenemos en el programa y tiene que ver con la responsabilidad del ciudadano frente a lo que estamos viviendo y cómo llega este tercer pico por tal vez la falta de solidaridad del ciudadano colombiano, del ciudadano a pie. Usted que fue gerente para el COVID en Medellín, ¿es cierto y se le puede achacar la llegada del tercer pico al comportamiento ciudadano? Pues mire, le digo, yo creo que lo primero es que esto es un fenómeno mundial. Yo no creo que esto sea solamente en Colombia, pues ya ustedes mismos lo están mencionando. Tenemos ya restricciones severas en Alemania, en varios países de Europa, e igualmente ustedes lo mencionan, un crecimiento en Chile, por ejemplo, que es el país que va más avanzado en la vacunación, en Brasil, un crecimiento exageradísimo ya con otro ingrediente, que es que de pronto existe una cepa que es la que puede estar causando esto. Entonces, cuando uno ve que esto está pasando a todo el mundo, pues echarle cantaleta a la gente y decirle que aquí los irresponsables somos los colombianos, pues yo creo que eso no tiene mucho sentido. Yo creo que aquí lo que... Sí. Es que ahí lo interrumpo porque yo cuando hablaba de ciudadanos colombianos es porque nos estamos enfocando en Colombia. Y si bien es cierto, es lo mismo que está pasando en Alemania, en Francia, en Chile, en Brasil, en Uruguay, hay una responsabilidad por parte del ciudadano en Colombia en el que el número de casos esté aumentando. Sí, la pregunta es, ¿por qué aumenta el número de casos? Eso es lo que yo le quería decir. Yo creo que aquí hay un fenómeno y es el fenómeno de haber iniciado la vacunación. Porque es que lo que estamos viendo en este momento, el crecimiento de casos por el retraso que hay en la información, es por contagios que ocurrieron hace un mes o un poco más de un mes. Y eso coincide, digamos, en muchos países con la llegada de la vacunación. La gente, yo no sé cómo llamarlo a eso, si eso es falta de solidaridad o eso es irresponsabilidad o eso qué es, pero la gente se dio cuenta que llegó la vacunación, que empezaron a vacunar, y situación de Colombia y de prácticamente todos los países del mundo, y la gente como que se relajó. La gente como que dijo, no, llegó la vacunación y esto como que se está controlando y la gente pensó que era que solamente con mostrar y empezar la vacunación que iba a llegar la protección por el aire o por las gotas del rocío, yo no sé. Pero finalmente, pues lo que estamos viendo es una actitud de la gente. Mire, a estas alturas de la vida, después de más de un año de pandemia, yo creo que no hay nadie en este mundo que no sepa cómo se protege uno de esta pandemia. No hay nadie que no sepa cuáles son las medidas de protección personal, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento. De manera que a estas alturas de la vida, pues ya decir que es que la gente es irresponsable o que la gente le falta solidaridad, yo creo que ya es una situación muy compleja. Yo creo que esto se vuelve en un tema casi que personal. Cada uno entienda que esa es la única manera que tenemos por ahora, que la euforia que provocó el inicio de la vacunación, pues todavía estamos muy lejos de que pueda uno decir, empezamos a tener coberturas útiles como para poder decirle que la vacuna va a ayudar a la disminución de los casos, y yo creo que cada quien, pues, que lo asuma, porque es que ahora lo que se viene son las restricciones a la movilidad y las restricciones al comercio, y generalmente los que terminan pagando son los más juiciosos. Aquí terminan pagando justos por pecadores. Mire, el que es irresponsable hoy, o no lo llamemos así, el que no le para bolas a eso de las medidas de protección personal, lo es con medidas de restricción y sin medidas de restricción.
Pero las medidas de restricción terminan afectando a la gente que no tiene nada que ver con esto, empezando por el comercio y la economía, que es algo que preocupa, no tanto por el efecto económico, sino porque eso va a traer más consecuencias en el corto y en el mediano plazo. Ya empezamos a ver circunstancias por disminución en los programas habituales de promoción y prevención, en mortalidad infantil, en mortalidad materna, de manera que esto es un asunto que cada quien asuma la responsabilidad que le toca frente a esto, pero estas restricciones que seguramente se van a venir, me parece, primero, que no han mostrado que sirvan mucho, especialmente porque se toman muy después de que se da el crecimiento del Entonces, PIB, por lo tanto. Doctor Sí, Morales, si yo lo estoy entendiendo bien a usted y le quiero hacer entonces la pregunta a la doctora Arrieta, básicamente lo que el doctor Morales nos está diciendo es que, pues más allá de las restricciones o no, el comportamiento humano ya no se puede moldear ni tratar de controlar más. Las personas ya saben en este momento qué tienen que hacer y qué no, y restringir otra vez a la población y cuarentenas, etcétera, pues digamos que no va a tener muchísimo más efecto de lo que estamos viendo en este momento. ¿Usted estaría de acuerdo, doctora Arrieta, que de pronto este virus ya alcanzó un ritmo innato, natural, por él mismo, y que ya los seres humanos en el mundo entero pues no pueden hacer más? De pronto ni siquiera porque haya una indisciplina de salir a rumbear, etcétera, sino porque la gente tiene que salir a trabajar y tienen que comer y tienen además que ver a su familia, etcétera, etcétera. ¿Usted estaría de acuerdo con que de pronto una cuarentena pues en este momento no serviría de nada? Las cuarentenas tienen una utilidad en el sentido, estoy hablando de las cuarentenas generalizadas de toda la población, muy al comienzo, como medidas de supresión. Todo lo que se haga en relación con esto tendría que tener la finalidad de suprimir los contagios. Eso no se va a lograr. Realmente ya llevamos un año largo de medidas en relación con los contagios, y en este momento una cuarentena no sería precisamente la medida apropiada. Yo puedo decir que de pronto lo que está sucediendo es que hay un cansancio de la población en general en relación con las medidas, porque las medidas, como bien lo dice el doctor Morales, son ampliamente conocidas. Pero de pronto lo que sucede es que ya hay un cansancio, llevamos un año en todo esto, y la reacción de la ciudadanía puede de pronto leerse en este sentido. Tal vez si los gobiernos o a quienes les corresponda el manejo de los mensajes en salud pública lo cambiaran un poco, pudiera ser que se lograra algo de un poco más de incorporar esas medidas a la conducta diaria. Pero hay una cosa importante, y es que no se debe dejar solamente en manos de las personas, de los ciudadanos, el tema de los contagios, sino también hay cosas que los gobiernos, las autoridades de salud pública pueden seguir haciendo. Una cosa que hemos enfatizado mucho desde el Colegio Médico es que necesitamos que haya más cercos epidemiológicos y más detección temprana. No se puede bajar la guardia en la realización de los exámenes, de los paraclínicos de detección de la enfermedad, de la sintomatología, de la movilidad. No se puede descuidar eso. Entonces, sí, hay unas cosas que las personas, los individuos, los ciudadanos debemos hacer, y es una responsabilidad individual, pero también hay una responsabilidad colectiva que le corresponde a los entes de salud pública. Pero mire, a propósito de lo que comentaba el doctor Morales, hace un año para esta época estábamos hablando de aplanar la curva, que había que aplanar la curva y que para aplanar la curva había que tomar una cantidad de medidas, entre otras la cuarentena que comenzó el 25 de marzo. Pero doctor Morales, mire, ya estamos en el tercer pico de la pandemia. Es posible que haya un cuarto pico y un quinto pico sin alcanzar la inmunidad de rebaño, que es lo que uno aspira cuando uno dice, alcanzamos la inmunidad de rebaño con el 70% de la población inmune, y allí por fin puede ponerse fin o de alguna manera calmarse esta situación. ¿Es posible que haya un cuarto pico y un quinto pico sin alcanzar la inmunidad de rebaño? A ver, varias cosas. Pues ustedes lo saben muy bien, el coronavirus es una enfermedad respiratoria, básicamente, que en la inmensa mayoría de la gente, más del 80% de las personas,
pues produce una enfermedad leve, una enfermedad como una gripa, digámoslo así, que no tiene mayores consecuencias. Y las estadísticas siguen siendo iguales. De cada 100 personas, 80 van a manejarse como una enfermedad leve, van a estar en la casa, 20 les va a tocar ir a una institución hospitalaria, y de esas 20, probablemente 5 van a entrar a la unidad de cuidados intensivos. Y de esas 5, esas cifras varían, pues, se los aclaro, pero más o menos eso es lo que se ha visto, varían de país en país, y de esas 5 se van a morir la mitad. Entonces, aquí lo importante no es tanto si vamos a tener o no vamos a tener un segundo pico, un tercer pico o un cuarto pico. De pronto sí los vamos a tener, dependiendo de la velocidad con lo que se haga la vacunación y se logre tener una inmunidad de rebaño. Pero yo creo que eso, antes de finalizar el año, no vamos a tener una cobertura importante, y por lo tanto, pues es muy probable que tengamos otros picos. Aquí lo más importante no es tanto si vamos a tener o no vamos a tener un pico, es que tenemos que proteger a los más vulnerables, porque es que finalmente no es tan importante que a una persona joven, que son la mayoría, o la mayoría de los casos, les dé coronavirus. Eso no es lo importante es las personas que se van a morir. Y las personas que se van a morir, pues ya sabemos que son, ustedes saben, la edad promedio, 72 años, personas con comorbilidades. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por cubrir esas personas, por proteger esas personas, porque pues si se presenta el tercer pico, pero yo tengo protegidos los vulnerables, pues finalmente, y espero que me lo entiendan, pues no va a tener mucha importancia si se presenta el cuarto pico, si nosotros logramos proteger a las personas vulnerables, porque es que ese pico va a significar una cantidad de personas que sufrieron, digámoslo así, una gripa, que no le generó mayores consecuencias, que estuvieron en la casa, pero que tenemos que esforzarnos, y yo creo que ahí es donde hay que centrar el esfuerzo. Cómo acelerar la vacunación, que entre otras cosas va bajita en las personas vulnerables. Hay que reforzar las estrategias. Hay una respuesta, digamos, relativamente buena, pero hay personas que no se quieren vacunar. Y no solamente hay personas que no se quieren vacunar de los vulnerables, sino que personas alrededor de estas personas vulnerables no las quieren dejar vacunar, por una cantidad de mitos y de cosas. Pero lo importante es eso. De pronto sí vamos a tener el cuarto pico y de pronto hasta más picos, pero ya eso, como lo dije, ya eso es una cuestión personal. Usted cuídese usted. Ya eso, decirle que más cuarentenas, más restricciones a la movilidad. Pero doctor Morales, es que ahí, doctor Morales, yo lo quiero interrumpir y le voy a preguntar a la doctora Laura. Yo me encuentro en Panamá y la narrativa del Ministerio de Salud de Panamá es: nosotros hacemos cuarentena no es porque queramos encerrar a la ciudadanía, es porque nuestro sistema de salud colapsa. Entonces la pregunta es, escuchando a la doctora Maribel y escuchando al doctor Gonzalo o al doctor Luis Gonzalo, ellos dicen, no hace falta una cuarentena, un encierro. Yo le pregunto, entonces, ¿cómo podemos hacer para que el sistema de salud, no colapse? Bueno, mire, gracias Gonzalo por el comentario. Para introducir esa respuesta, perfectamente estoy de acuerdo en los comentarios de Gonzalo, que existe una fatiga social, que existe una responsabilidad social y ciudadana, cierto, individual, que es innegable, pero es innegable también la responsabilidad, digamos, de parte de los gobiernos también en el control de la transmisión, porque hay algunas acciones relacionadas con la prevención, con la atención y el manejo que están por fuera del alcance del individuo y que corresponden digamos, a la autoridad sanitaria, al sistema de salud. En ese sentido, también el hecho de que haya coincidido, digamos, tal vez ese relajamiento con la vacunación, también diría yo, pues miremoslo desde el otro lado, porque nos hemos enfilado, digamos, en las autoridades en poder sacar adelante el Plan Nacional de Vacunación, pero otras estrategias que son igual de importantes para poder detener transmisión realmente han estado entonces desatendidas. En términos, por ejemplo, hemos visto las caídas en la cantidad de test que se hacen en las personas, en la cantidad de contactos que son efectivos en la estrategia PRAS y en el avance de PRAS. Entonces, eso implica que avanzar en el Plan Nacional de Vacunación es un esfuerzo de todo y es una prioridad, pero también cómo
sociedad debemos avanzar en detener la transmisión. ¿Por qué? Y eso implica, si hay lugar, acciones individuales, acciones preventivas, pero también los gobiernos, dependiendo de la capacidad de sus recursos, tendrán que definir si hacen acciones restrictivas, que no deben ser las únicas, deben estar prioritariamente definidas las acciones, digamos, de prevención de la infección. Pero, ¿qué pasa si nos detenemos solamente en vacunar y no hacer control realmente sobre la transmisión? Que corremos el riesgo, mientras más se duplique este virus en las diferentes personas, más oportunidad tiene de generar entonces cambios, de que existan errores en su mutación y que se generen lo que hemos visto como nuevas variantes y digamos, variaciones a ese código genético que hacen que en un momento determinado incluso puedan poner en peligro la efectividad de algunas vacunas. Entonces, tan importante como avanzar en el Plan Nacional de Vacunación, es importante en la identificación temprana, en la interrupción de cadenas de transmisión como un mecanismo efectivo de detener transmisión. Y en ese momento habrá entonces que liberar tanto las acciones de mejoramiento de capacidad diagnóstica, el fortalecimiento de los equipos que están haciendo todo lo de pruebas, rastreos y aislamiento para que sea realmente efectivo. Y en el momento en que eso no sea suficiente y que la capacidad local de las ciudades esté en peligro porque no pueda atender entonces la cantidad de requerimientos o de demanda que requieren, entonces la cantidad de infecciones, pues cada localidad tendrá que definir en qué momento necesita, además de lo que debe fortalecer en acciones de prevención, diagnóstico y atención, en qué momento necesitará momentáneamente o no medidas restrictivas. Ana Cristina, usted no me dejará mentir, usted estuvo en Escocia un buen tiempo y allá en Escocia se vivía un confinamiento y se vivió un confinamiento de muchas semanas. No, todavía, Gonzalo. Desde el 16, es decir, empezó escalonado el confinamiento desde el 16 y a partir del 26 de diciembre fue absoluto y todavía permanece. O sea, ya pueden entrar los colegios, pero por ejemplo usted allá no encuentra absolutamente ningún negocio abierto, solamente farmacias y supermercados. Y en este momento continúan así. Y sobre eso precisamente es que le quiero preguntar al doctor Morales, porque es, digamos, en los países desarrollados se pueden dar, llamémoslo, el lujo de tener un confinamiento a la vez que hacen la campaña de vacunación y que eso pues desploma inmediatamente las cifras de contagio y tiene pues una cantidad de beneficios, pero pues lo más visible es el desplome de las cifras de contagio. Mi pregunta es sobre los modelos de confinamiento. ¿Por qué tenemos que pensar que un confinamiento solamente tiene que ser el cierre absoluto? Nosotros conocemos el modelo de Bogotá por localidades, pero ¿qué posibilidades de confinamiento durante la vacunación, durante la campaña de vacunación se han contemplado? Que no necesariamente tenga que ser encerrar a todo el mundo, no sé, algo escalonado o limitado, o eso definitivamente es impensable. No, mire, no tanto, Ana Cristina, que sea impensable, sino que es que, digamos, los contextos son muy diferentes. Y uno, pues el caso que estás poniendo de Escocia y de otros países de Europa que, digamos, han sido relativamente, digamos, exitosos en el control de la pandemia. Pero es que esos son países, y hablemos de Escocia, son países donde la economía es formal, en un 95% o más. Y entonces pueden hacer primero un mayor control sobre las empresas y sobre los trabajadores, e igualmente pues tienen con qué. Son economías que pueden soportar, digamos, estos confinamientos. Pero véngase para Colombia. 50% de la población está en el comercio informal. Entonces, todas estas medidas de restricción, a quien más afecta, a quien más termina perjudicando, es a este comercio informal, al comercio que está en la calle, al comercio que tiene que salir todos los días a montar en bus, a recorrer la calle, a atender directamente a las personas en la calle. Y entonces, eso es lo que dice tal vez Laura o lo dijo también Maribel, es que la gente ya está cansada. Y no es sí, cansada. Doctor Morales, Doctor Morales, perdón, es que precisamente esa era mi pregunta, porque claro, los contextos son completamente distintos. No estoy hablando de un confinamiento exactamente igual, sino pensado en nuestro contexto, que tenemos esa economía informal y que tantas personas se perjudican. Es decir, ¿qué tantos modelos o qué tanto se ha pensado en otra forma de confinamiento que no perjudique tanto a las personas y que de pronto pueda ser aplicable en nuestro escenario? No, por supuesto que nosotros no podemos tener los mismos lujos que se da Gran Bretaña, pues es impensable. Sí, pero allá es donde iba Ana Cristina, y es que entonces yo no creo que la gente esté cansada.
La mayoría de la gente no es que esté cansada, por supuesto que están cansados, pero la mayoría de lo que está es cansada de no trabajar, de no comer, de no tener con qué pagar el arriendo, de andar pidiendo plata en las esquinas, de viviendo de arrimados en otra parte, pues de eso es de lo que están cansados. Entonces, las medidas de confinamiento, pues eso es la medida más inespecífica que puede haber. El virus está en la calle, entonces encierre a todo el mundo para que el virus no lo vaya a coger en la calle. Encierre a todo el mundo. Es una medida completamente inespecífica, que es hoy, y ya lo hemos aprendido con esta pandemia, especialmente acá, es que eso es una medida que, vuelvo y repito, no tiene mucho sentido su aplicación. Claro, pero ahí yo me le meto y le pregunto, ¿por qué no mirar entonces el ejemplo de Indonesia y de otros países como por ejemplo Uruguay, que ya está vacunando a jóvenes? Y cuando hablo de jóvenes, hablo de 18 en adelante, hasta 40 años, porque al final es la población que sale a la calle a trabajar, es la población en donde se propaga más el virus. ¿Por qué no pensar también en vacunar primero a este tipo de población? Porque lo que hizo Indonesia, doctor, es pensar en la economía informal, y es que el 60% de la economía de Indonesia es informal, y la gente necesita salir a la calle. Y lo que dijo el gobierno fue, a ver, vacunemos y tratemos de vacunar primero a las personas que tienen que salir a la calle. No, pero mire, dos cosas frente a eso, pero complemento algo lo que decía Ana Cristina. Entonces, listo, sí, hay diferentes métodos de hacer confinamientos. Entonces, supongamos que usted va y confina la localidad de Suba, ¿sí? ¿Qué hace la gente de la localidad de Suba que trabaja en la calle? Si cierran la localidad de Suba, se van para las otras localidades a vender. O sea, la gente no se va a quedar, es que el problema no es ese. Si yo pudiera encerrar la gente y cerrar y poner, como hicieron en China, que es que cogieron al ejército y pusieron barricadas y encerraron físicamente a la gente. Mire, lo otro que menciona es a quién vacunar primero. Hombre, yo creo que el camino más cortico es vacunar a los susceptibles, no vacunar a la población joven. Pues ¿por qué? Porque son 5 o 6 veces más. Es más difícil. Me parece que es el camino más largo vacunar a la población que sale a trabajar. Como lo dije hace unos minuticos, ¿qué es lo que nos debe preocupar aquí, hombre? Los muertos, la gente que se va a morir. Entonces, protejamos los más vulnerables, son muchos más poquitos y concentrémonos en ellos. Porque es que el problema de la enfermedad en las personas jóvenes, pues no es tan grave. No es tan grave. En la inmensa mayoría de los casos, el 80% o más de los casos no pasa de ser una gripa con síntomas gripales, y por lo tanto, pues yo no le veo mucho sentido a vacunar a las personas más jóvenes, porque es que ahí no está el problema está con los que se van a morir. Yo creo que esos son los que hay que proteger. Edad promedio, 72 años de las personas que están falleciendo, y todas ellas tienen comorbilidades en un porcentaje muy alto. Son diabéticos, son hipertensos, tienen enfermedad pulmonar, tienen insuficiencia cardíaca. Entonces, yo creo que es mucho más fácil que todos los esfuerzos los volquemos es a proteger esa población, porque simplemente es lo que nos va a importar. Así es. Y doctora Arrieta, déjeme irme para Bogotá, porque pues usted hace parte de la Junta Directiva del Colegio Médico de Bogotá, y usted recordará que con el segundo pico pues hubo una cantidad de polémicas entre las asociaciones médicas y la alcaldía, si se saturó o no el sistema, si faltaban o no insumos y recursos y medicamentos, y fue, recordará usted, pues muy crítica a esa situación. Incluso ustedes el 4 de enero sacaron un comunicado en el que un poco contradecían las cifras oficiales. Con todo este contexto que le recuerdo, doctora Arrieta, ¿qué aprendizaje hubo? ¿Qué aprendizaje hubo para la llegada de un tercer pico a Bogotá, en el que el pasado hubo 93% de saturación? ¿Qué errores no debería cometer la alcaldía si es que los hubo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se espera de este tercer pico para Bogotá? Bueno, se resumiría en unos términos importantes, que son detección y prevención. Porque básicamente creo que a nivel de gobierno nacional, también a nivel de gobiernos locales, se han enfocado solamente en cuarentenas generalizadas o sectorizadas y en camas UCI. Y se han descuidado totalmente los puntos intermedios, que son muy importantes, y es que los contagios y la forma de quitarle presión al sistema de salud es precisamente en la atención primaria y en la prevención. Entonces es ahí donde hablamos y hemos insistido en que se deben fortalecer
los equipos epidemiológicos a nivel de atención primaria para la detección y la prevención y cortar los contagios en los primeros niveles. Entonces, esa sería la gran lección, porque de esa parte no se habla. Siempre se ha hablado y siempre se han enfocado en si vamos a encerrar la población, que son las cuarentenas generalizadas, y en las camas UCI. Y lo que no queremos precisamente es que las personas, los pacientes se contagien, se enfermen y lleguen a tener la enfermedad severa, que es cuando requieren la unidad de cuidado intensivo. Doctora Arrieta, gran lección sería precisamente fortalecer esos equipos de detección y de prevención. En este momento, en su opinión, que estamos, digamos, oliendo o intuyendo un tercer pico, en este momento, en su opinión, ¿qué debería estar haciendo la Alcaldía de Bogotá y las autoridades de salud de la Alcaldía? Ya, en este momento. En este momento, fortaleciendo esos equipos y contándonos a la ciudadanía cómo están esos equipos, porque no lo sabemos. Segundo, hay algunas acciones que yo sí creo que se deberían evitar a nivel de salud pública y de distrito. Por ejemplo, favorecimiento de aglomeraciones que hemos visto aquí hace unos pocos días en relación con eso. Si se tiene que llegar nuevamente al pico y cédula, bueno, listo, está bien, pero porque hay que desestimular las aglomeraciones, hay que favorecer en las personas que se tomen las medidas individuales, pero también que se tomen las medidas colectivas de las que estamos hablando. Entonces, necesitamos conocer cómo están los equipos epidemiológicos que están yendo a los barrios, que están yendo a detectar, que están yendo a hacer pruebas, que están yendo a decirle a la persona que tiene el contagio y están detectando cuáles son sus contagios cercanos, cómo es la mejor forma de aislamiento para cortar los contagios ahí. Esa es la forma de realmente disminuirle presión al sistema de salud. Sí, porque tenemos las mismas camas UCI, vamos a tener una ocupación que puede ir creciendo y tenemos las mismas camas UCI porque no han aumentado. Y no queremos es que las personas lleguen al hospital y que lleguen a cuidado intensivo. Eso es lo que no se quiere. Claro. Yo quiero, doctora Laura Rodríguez, volver a poner sobre la mesa el tema de la vacunación en Colombia, porque hace algunos minutos hablábamos de que ayer fueron aplicadas 23.251 dosis, antes de ayer cerca de 30.000 dosis. A este ritmo, ¿usted cree que vamos a tardar mucho en lograr la inmunidad de rebaño, que se va a demorar más de lo presupuestado, esa esperada inmunidad colectiva en nuestro país? Sí, bueno, creo que para ninguno de nosotros es un secreto, ni tampoco para las autoridades nacionales y locales, que el ritmo para lograr esta sonada inmunidad de rebaño tiene que ser tal vez 5 veces el que tenemos actualmente para lograrlo en los tiempos que necesitamos, digamos, pensando en que este año podamos tener protección de la mayoría de la población, al menos de ese 70%, contando además con lo que comentaba doctor Luis Gonzalo, que no, de todas maneras no es el 100% de las personas que aceptan vacunarse, así que usted tiene que trabajar también con esos niveles de rechazo y tiene que trabajar también con el nivel, ¿cierto?, de eficacia de las vacunas. Entonces, realmente el trabajo que está por delante de la vacunación, reitero, sigue siendo prioritario, y la priorización del Plan Nacional de Vacunación tiene un ordenamiento basado en la equidad, ¿cierto? Y en realmente proteger primero a las poblaciones que más lo necesitan, pero la velocidad con la que necesitamos esa cobertura de vacunación es mayor de la que tenemos actualmente, pero esa misma velocidad, que implica, claro, un esfuerzo muy grande de los entes territoriales, esa misma velocidad la necesitamos para estas otras acciones preventivas de las que hablaba la doctora Maribel, ¿cierto?, en términos de identificación temprana, de interrupción de cadenas de transmisión, y un aspecto importante que tal vez hemos dejado un poco por fuera, y es involucrar a las personas. No podemos pensar que vamos a poder mitigar y controlar esta epidemia solo pensando en hacer cosas hacia las personas y sin involucrarlas, y realmente que tengamos participación de las comunidades, de sus líderes. Entonces, proceso, la responsabilidad no es única del ciudadano, pero tampoco es única de los gobiernos. Entonces, ahí se necesita un trabajo mucho más fuerte con comunidades para llevar los dos mensajes. Necesitamos
cuidarnos siempre en todos los escenarios, incluyendo nuestro hogar, ¿cierto? Protegiendo a nuestras personas, y necesitamos también que las personas entiendan que la vacunación es una de esas estrategias de prevención del infecto y por tanto es una herramienta que necesitamos no solamente aceptar, sino buscar tan pronto como esté disponible para todos nosotros. Entonces ese trabajo con comunidades implica un esfuerzo mayor del que tenemos ahorita en el Plan Nacional de Vacunación. Mire, a mí me gustaría, doctora Arrieta, insistir un poco en una inquietud que en alguna oportunidad ya fue planteada aquí en la mesa y tiene que ver con replicar un modelo. Estamos replicando exactamente un modelo que se está llevando a cabo en casi todos los países del mundo, con pocas excepciones, quizás Indonesia. Pero ¿no cree usted, doctora Arrieta, y le pregunto como epidemióloga, que de pronto en Colombia haber centralizado todo desde Bogotá, de pronto pudo ser un error también? Porque, por ejemplo, la cultura, el comportamiento, el modo de ver la vida de la región Caribe, le estoy preguntando desde Barranquilla, puede ser distinto al de Bogotá o en Antioquia o en el eje cafetero. Es decir, por ejemplo, no sé si de pronto buscar medidas innovadoras que podrían dar otros resultados. Por ejemplo, la vacunación de los jóvenes en el caso de la región Caribe y no de la vacunación de los adultos, de las personas de la tercera edad. Cosas como esas se me acaba de ocurrir. Es decir, no replicar un solo modelo, que de pronto el replicar un solo modelo con la visión centralista, con la visión desde Bogotá, puede también incidir en que en algunas ciudades, en algunas regiones, los resultados sean prácticamente los mismos. Bueno, mire, realmente a mí me parece bien que haya una cabeza en el manejo de la pandemia, y la cabeza indudablemente pues está a nivel del gobierno nacional. Yo entiendo que el gobierno nacional ha dado a los distintos entes territoriales, gobernaciones y alcaldías libertades para manejar los planes de atención de las personas, de prevención y de detección, libertad para realizarlo con sus propios modelos. De pronto, pensar que hubiera una forma descentralizada de realizar todo el afrontamiento de la pandemia y de la vacunación. Miremos un poquito a Estados Unidos y vemos que hay unas diferencias muy grandes de estado a estado, y eso no se quisiera. Quisiéramos que fuera lo más homogénea posible. En ese sentido, me parece que la parte de tenerlo centralizado es bueno. Tenerlo centralizado, pero con unas flexibilidades a los distintos territorios, enfocándose precisamente a la parte cultural de los distintos territorios. Yo he escuchado mensajes muy regionales que tienden a llegar a la personalidad cultural de cada quien en el territorio, y eso me parece perfecto. Es decir, yo sí creo que el modelo central funciona, pero con flexibilidades a los distintos territorios, afrontando las situaciones culturales que puedan favorecer el manejo de la pandemia y desfavorecer las conductas anómalas. Pero sí creo que debe ser centralizado, me parece bien. Yo lo que he visto en el modelo descentralizado, el que más he visto descentralizado ha sido el de Estados Unidos. Cada estado hace lo que quiere como quiere. Entonces, eso no me parece que sea bueno. Yo creo que nosotros debemos aprender de otros lados donde se ha afrontado la pandemia de distintas formas. Insistimos y he insistido mucho en el manejo de la detección y de la prevención temprana y de cortar las cadenas de transmisión a nivel de atención primaria, porque hay que tener un poquito, conocer un poquito más de otros países, por ejemplo Vietnam, que tiene 96 millones de habitantes y que hizo un manejo ejemplar de la pandemia con pocos recursos y atendiendo precisamente a nivel de atención primaria. Entonces, creo que debemos buscar y aprender de esos modelos exitosos en otros lados, que de pronto hay similitudes con nuestro país en cuanto a que no tienen un gran presupuesto, estoy hablando de Vietnam, un gran presupuesto de salud para afrontar esto. Doctor Morales, yo quiero seguir con la pregunta sobre el plan de vacunación, porque evidentemente la cifra que se acaba de conocer, que ayer pusimos 23.251 vacunas, pues es una cifra bastante deplorable. Yo quiero preguntarle a usted cuál es su opinión sobre lo que está ocurriendo y si de pronto es hora de agilizar para que entren los privados a ayudar, porque en este momento pues estamos en un momento crítico y no vemos que estemos avanzando en este plan de vacunación. A ver,
lo que usted menciona de los privados. Yo creo que el problema que tiene Colombia no es un problema que no tenga con qué comprar las vacunas. Yo creo que el gobierno tiene suficientes recursos para comprar las vacunas para toda la población, todas las vacunas que se necesiten. Y uno diría de pronto no. Yo soy un convencido de que los privados podrían ayudar mucho más después de superadas estas primeras fases donde se buscan cubrir efectivamente a los vulnerables. Aquí lo que hay problema, y no es ningún secreto, es un problema, digamos, de una escasez relativa de vacunas. Una escasez, y si se quiere, voy a utilizar una palabra que puede ser muy dura, un acaparamiento de las vacunas por parte de los países más ricos. Los países más ricos han comprado 4, 5, 6 veces las vacunas que necesitan para su población. Y eso no ha permitido que en el caso de Colombia, digamos, que aunque tenemos cómo comprar, pues no hemos podido comprar, digámoslo así. Más que comprar, es lograr que exista un flujo mucho mayor de el que se está teniendo en este momento. Y ahora pues con el nacionalismo de vacunas, donde ustedes han visto que hay varios países, la reciente incidente que hubo con AstraZeneca, donde el país está impidiendo que se haga exportación de vacunas. Y eso hace que sea mucho más difícil. Yo creo que el problema que está viviendo en este momento el país no es un problema de falta de recursos para comprar las vacunas, ni de falta de gestión para comprarlas, y tampoco es un problema de capacidad para vacunar. Ya en Colombia hemos tenido días de hasta 100.000 vacunas colocadas en un día, y podemos aumentar más. Se pueden aumentar más y con eso hacer entonces que ese sueño de estar todos vacunados pues se logre mucho más rápido. Tenemos un problema de escasez relativa de vacunas a nivel mundial que pues no está resuelto, que no hay la suficiente capacidad para producir todas las vacunas que se requieren y con la velocidad que la gente quisiera, claro. Y por eso estamos, digamos, atrasados. Claro, doctor, pero como eso se puede decir en Colombia, en otros lados, por ejemplo, en Uruguay o en Panamá, la vacunación va rápido y ya un porcentaje importante de su población en poco tiempo ha sido vacunado. A los tres invitados, gracias por habernos atendido hoy. Es un tema fascinante, sobre todo por la importancia que significa un nuevo confinamiento para el colombiano de a pie que tiene que salir a trabajar. Son las 12:58. Quédense en compañía de nuestros compañeros de Meridiano Blue y nos escuchamos mañana nuevamente a las 10:30 de la mañana.